A veces el conflicto surge incluso antes de la primera palabra. Aparece en el aire pesado, en el silencio que precede a la respuesta, en el cuerpo que se endurece sin darse cuenta. Es como si algo, una persona invisible se colocó entre dos personas, suspendida, esperando solo un respiro para convertirse en tormenta. ¿Alguna vez has sentido este momento? En este punto, no es solo una discusión lo que está por suceder, algo más, conmociones profundas. Viejas emociones se despiertan, las defensas aumentan y el corazón comienza a sanar. Latía como si lo estuvieran llamando a una batalla que nunca quiso pelear. El conflicto rara vez se trata solo de la hora. Lleva ecos del pasado y temores del futuro. La mayoría de nosotros hemos aprendido que, ante esto, debemos reaccionar. Explica mejor. Habla más alto. Defiende tu posición. Demuestra que tienes razón. Pero hay otra manera. Unidireccional, silencioso, casi imperceptible, que no busca conquistar ni convencer. Un camino que atraviesa el conflicto sin alimentarlo. En el sintoísmo vivido, no como doctrina, sino como sensibilidad, se entiende que el encuentro humano crea un campo invisible. En este campo, las palabras no son armas ni escudos, son semillas. Algunos endurecen el suelo, otros lo purifican. Todo depende de qué se elige para plantar cuando la tensión llega a su punto máximo. Hay una frase simple, corta, casi cautivadora, que puede expresarse exactamente en este punto de quiebre. No pone fin al conflicto por la fuerza. Ella no silencia al otro. Ella lo hace algo más raro. Cambia el clima espiritual del momento, como una brisa inesperada que pasa por un día bochornoso. Cuando se dice esta frase, algo se frena. El impulso de atacar pierde fuerza. La necesidad de ganar comienza a disolverse. No porque alguien cediera, sino porque el espacio entre dos estaban limpios. El conflicto, por un momento, pierde fundamento. Este vídeo es una invitación a observar este momento con más atención, para darse cuenta de que no toda fuerza necesita empujar, y que algunas palabras no sirven para responder, pero para purificar. Si sientes que hay algo invisible que guía tus días, especialmente en tiempos difíciles, quédate aquí. Quizás este viaje sea exactamente para usted. Cuando surge un conflicto, algo se contamina. No solo la conversación, sino el espacio. El aire parece más denso. Los gestos se vuelven rígidos. Los pensamientos se repiten como pasos atrapados en el barro. Aunque nadie levante la voz, algo ya salió mal. Es como agua que se movió demasiado y perdió su transparencia. Hay una impureza que no se puede ver, pero sí sentir. No proviene solo de la ira, ni solo por miedo. Nace de la acumulación, de palabras no dichas, de expectativas frustradas, de viejas heridas que encuentran una abertura para volver a la superficie. El conflicto es solo el síntoma visible de algo que ya estaba turbio por dentro. Observa cómo, en estos momentos, el cuerpo reacciona antes que la mente. La mandíbula se contrae. La respiración se acorta. El cofre se cierra. El espíritu se aleja del centro y comienza a girar alrededor de la defensa. No es una elección consciente, es un reflejo, como si algo dijera, cúbrete, ataca antes de que te ataquen. Pero este reflejo tiene un precio. Cada palabra dicha en este estado lleva la impureza adelante, se esparce como el humo. Incluso cuando el conflicto termina, algo queda en el medio ambiente. Un malestar, un silencio pesado, una sensación de que nada era realmente resuelto, simplemente detenido. En la vida moderna nos han enseñado a tratar el conflicto como algo que hay que superar, como un juego de fuerzas. ¿Quién argumenta mejor? ¿Quién resiste más? ¿Quién cede al último? Pero hay otra forma de ver este momento, no como una batalla, sino como una señal, una advertencia de que algo necesita ser limpiado antes de continuar. En la tradición espiritual ligada a la naturaleza, se entiende que no todo se puede resolver con la acción directa. Algunas situaciones exigen un descanso, otros piden silencio, y algunos preguntan purificación. No una purificación moral del bien o del mal, sino una limpieza del campo, invisible donde suceden las relaciones.
Así como el agua de un río debe fluir para evitar que se pudra, las emociones deben ser pasaje. Cuando se represan, se vuelven pesados. El conflicto surge precisamente cuando ya no hay flujo, cuando la energía se detiene, se endurece y comienza a lastimar a quien toca. Quizás por eso ciertos desacuerdos parecen mayores de lo que realmente son. Ellos no solo hablan del tema que nos ocupa, hablan de acumulación, de lo que se salvó, que nunca encontró espacio para disolverse. Antes de cualquier respuesta, antes de cualquier discusión, hay un momento precioso, punto en el que todavía es posible limpiar el espacio, en lugar de contaminarlo más. Está en este punto que el camino silencioso comienza a revelarse. Y ahí es donde una simple frase, dijo con la intención correcta, puede hacer más que las largas explicaciones. Las palabras no nacen vacías. Incluso los más simples conllevan intención, ritmo y dirección. Antes de ser comprendidos por la mente, ya han sido sentidos por el cuerpo. Un tono puede doler antes de que se comprenda el significado. Un descanso puede calmar antes que nada. Ejem. La explicación existe. En el conflicto, esto se vuelve aún más evidente. Cuando hablamos de ganar, la palabra se endurece. Se vuelve demasiado recto, demasiado agudo, demasiado pesado. No importa lo lógico que sea, surge como presión. Y la presión genera resistencia. Así los diálogos se convierten en muros invisibles, donde cada frase añade otra capa de separación. Pero hay otro tipo de palabra. Una palabra que no empuja, que no acusa, que no exige. Ella no nace de la prisa por responder, sino de la voluntad de estar presente. Esta palabra no intenta controlar el resultado. Ella simplemente se ubica en el espacio, como quien enciende una vela, en una habitación oscura sin esperar a que la oscuridad pida permiso para salir. En el camino espiritual vinculado a la naturaleza, se entiende que hablar es un acto ritual, no en sentido formal, sino en un sentido vivo. Cada palabra reorganiza el campo circundante. Ella puede agitar o callar, contaminar o purificar, acercar o alejar. Por eso, silencio siempre. Se consideraba tan poderoso como el habla. Ambos dan forma a lo invisible. La frase que atraviesa el conflicto no es especial por ser antigua o sagrada. Ella es especial porque viene de un lugar diferente dentro de quien lo dice. No surge de un ego herido, ni de necesitas hacerte valer. Surge del reconocimiento de que ese momento es mayor que el que cualquier argumento. Cuando se pronuncia, esta frase no pide acuerdo. No requiere una respuesta inmediata. Ella simplemente crea espacio. Y el espacio es escaso en los conflictos. Espacio para respirar. Espacio para que el otro exista sin ser presionado. Espacio para que el espíritu regrese al centro. Por eso, muchas veces, quienes escuchan no saben cómo explicar el efecto. No parece lógico, no parece estratégico, pero algo cambia. El tono baja, el cuerpo se relaja, la urgencia disminuye. La conversación deja de ser un choque y se convierte en un encuentro, aunque sea imperfecto. Esta es la diferencia entre utilizar las palabras como herramientas y utilizarlas como presencia. Las herramientas se utilizan para dar forma a algo externo. La presencia transforma el campo donde todo sucede, y en los conflictos, transformar el campo es más eficaz que intentar moldear al otro. Hay un momento exacto en el que este tipo de palabras encuentran paso, un breve momento, casi invisible, antes de que la tensión pase el punto de retorno. Reconoce esto. El momento es una forma de escucha profunda, no por lo que se dice, sino por lo que se a punto de romperse. Es en este umbral donde la frase encuentra su verdadero poder, no como respuesta, sino como gesto, no como defensa, sino como apertura. Y cuando eso sucede, el conflicto ya no sigue el mismo camino que antes, comienza a doblarse, suavemente, en otra dirección. Todo conflicto tiene un punto de nacimiento, un momento delicado que aún no ha cambiado fuego, pero ya no es solo una chispa, es un momento breve, fácil de perder porque sucede en el interior, antes de que el tono de voz aumente, antes de que se cruzara la palabra, antes de la decisión de atacar o cerrar.
Este instante puede ser reconocido por el cuerpo, cambios en la respiración. El impulso de responder llega demasiado rápido. Hay un deseo casi físico de interrumpir al otro, de explicarse, para defenderte. Aquí es donde muchos se pierden, porque creen que este impulso es un signo de urgencia, cuando en realidad se trata de una petición de pausa. El momento adecuado para utilizar la frase no es después de que se haya dicho todo. No está en el colmo de la ira, cuando el campo está saturado. Y no pasa mucho tiempo tampoco, cuando todavía no hay tensión suficiente para que ella pase. El momento es preliminar, un portal estrecho entre el control y descontrol. En este punto, el conflicto aún podría cambiar de dirección, como un río antes de la cascada. Un pequeño desvío altera todo el rumbo que tenemos por delante. Usar la frase en este momento requiere presencia. Requiere darse cuenta de que no necesita responder inmediatamente, que no necesitas demostrar nada ahora, que preservar el campo es más importante que ganar el discurso. Esto no es debilidad, es sensibilidad. Está leyendo el Invisibles. Dicha en ese momento la frase no suena a evasión, suena a conciencia. Ella señala, sin dar explicaciones, que se está solucionando algo, y aunque el otro no entienda racionalmente, algo en él lo reconoce. El conflicto siente que ha perdido terreno. Aquí hay un aprendizaje silencioso. Si esta idea te resuena, es señal de que algo, por dentro, ya se ha despertado, porque solo aquellos que están cansados de los conflictos repetidos empiezan a buscar la instante antes de la ruptura. Solo aquellos que se dan cuenta del coste energético de las discusiones empiezan a valorar el momento en el que todavía es posible elegir de otra manera. La frase no se utiliza para silenciar al otro, se utiliza para marcar el tiempo, como diciendo sin palabras duras, respiremos este momento antes de seguir adelante. Y muchas veces, eso es suficiente, para que la conversación no vaya a lugares de los que sea difícil regresar. Este simple gesto protege algo precioso, tu propia integridad espiritual. En lugar de ser arrastrado por la corriente emocional, te anclas. No resistir, pero no ser tomado. Y este anclaje lo cambia todo. El secreto sustantivo, masculino, no está en la frase en sí, sino en la escucha que la precede. Escuchando el cuerpo, de clima, de lo que está a punto de perderse si nadie interrumpe el flujo automático. Cuando este reconocimiento sucede, la frase encuentra suelo fértil. Y allí, aún en medio de la tensión, algo comienza a reorganizarse en silencio. Cuando la frase se dice en el momento adecuado, algo cambia en la otra persona antes de que se dé cuenta. Conscientemente. No es un cambio de opinión, no es un acuerdo, es un cambio más sutil, que ocurre debajo del lenguaje. El cuerpo escucha antes de que la mente reaccione. El primer efecto es casi imperceptible. La tensión pierde rigidez. Como un nudo que no es, se deshace a la fuerza, pero que se afloja por sí solo cuando cesa la presión. El otro puede continuar. En mi noveceta. Serio. Puede que incluso mantengas la misma posición, pero ya no estás en el mismo estado interno. Algo en él dejó de luchar. Esto sucede porque el conflicto necesita resistencia para existir. Él se alimenta de oposición clara, conflicto directo, yo contra ti. Cuando esta estructura no sostiene, el conflicto queda sin una forma definida. Comienza a dispersarse, buscando dónde quedarse. Soporte, y no lo encuentro. En ese momento, la mente del otro entra en ligera suspensión. No es confusión, es un descanso. Un raro espacio en el que la respuesta automática no llega de inmediato. El tono de voz tiende a descargar. Las oraciones se vuelven más cortas. A veces hay un silencio que no se esperaba. Este silencio no es una derrota, es reorganización. Internamente, el sistema de defensa comienza a relajarse. El cuerpo entiende que no necesita atacar ni huir. Y cuando eso sucede, las emociones que estaban comprimidas encuentran pasaje. No siempre son emociones agradables. Pueden ser cansancio, frustración, tristeza. Pero, cuando emergen, humanizan el momento. Por eso muchas veces, después de la frase, la otra persona cambia de tema, suspira o simplemente dice algo inesperado.
no porque estuviera convencido, sino porque se quitó del camino, de combate. La conversación deja de ser un ruedo y se convierte en un terreno accidentado, sin embargo más vivo. Este efecto es similar al cambio de dirección del viento en un campo abierto. Nada fue empujado, no se retuvo nada. Había suficiente espacio para el movimiento, seguir otro camino. Y una vez que eso sucede, es difícil volver exactamente al punto correcto, anterior. Lo más curioso es que la otra persona rara vez atribuye este cambio a la frase. Él puede pensar que se calmó, que no valía la pena continuar, o que perdió las ganas de discutir, pero en nivel invisible, algo fue tocado. El campo se ha despejado lo suficiente como para que el voltaje no acumula más. Esto no significa que todos los conflictos se resuelvan allí. Algunos continúan, otros regresan más tarde, pero el patrón se rompe, y romper un patrón es siempre el primer paso hacia algo diferente es posible. Sin darse cuenta, al otro le pidieron que abandonara la rigidez, no por imposición, sino por ausencia de ataque. Y esta ausencia, paradójicamente, es lo que más desarma, porque donde no hay oposición, la agresividad no encuentra espejo, y sin espejo, se disipa, como niebla al sol. A medida que algo se reorganiza en otro, se produce una transformación igualmente profunda, dentro de ti. Y esta quizás sea la parte más tranquila de todas, porque nadie ve, nadie comenta, pero el cuerpo lo sabe, el espíritu lo reconoce. Al usar la frase, interrumpes un viejo patrón, el patrón de reacción, para explicar demasiado, de defenderte como si siempre estuvieras a punto de perder algo. En cambio, surge una sensación inesperada de estabilidad, como si, por primera vez en ese momento, estabas parado en el centro mismo. Se hace más profunda. La respiración, los hombros se relajan, el corazón se ralentiza, no porque el conflicto se acabó, pero porque dejaste la corriente que lo alimentaba. Esta salida no es un escape, es alineación. Dejas de dejarte llevar por las emociones y empiezas a verlas pasar, como nubes que cruzan el cielo sin alterar el cielo mismo. También hay un ahorro de energía. Los argumentos tienden a drenar más que resolver. Todo argumento exige fuerza. Cada defensa consume vitalidad. Al no entrar en este juego, conservas algo precioso. No solo calma, sino dignidad interior. Una sensación de no haberse traicionado a uno mismo para ganar una disputa momentánea. En este estado sucede algo curioso. Aunque la otra persona siga hablando, tú no se siente más pequeño. No hay urgencia en demostrar tu valía. La identidad no está en juego. El ego descansar. Y cuando el ego descansa, la escucha se vuelve más limpia. Se oye mejor. No responder, sino comprender lo que realmente se dice detrás de las palabras. Esta postura crea un tipo raro de fuerza. Una fuerza que no se impone, sino que se sostiene. Es como una montaña que no necesita moverse para demostrar que está ahí. El conflicto puede continuar alrededor, pero ya no te atraviesa de la misma manera. Con el tiempo, esta práctica cambia a algo más profundo. Empiezas a confiar menos reacción y más en presencia, menos control y más sensibilidad. Date cuenta de que tampoco todo silencio es omisión, y que algunas pausas son actos de cuidado dado a ti mismo. Este cuidado tiene un efecto acumulativo. Cada vez que eliges no alimentar el conflicto, algo se limpia por dentro. Las viejas heridas ya no se vuelven a abrir automáticamente. Las historias repetidas pierden fuerza. Y poco a poco, te conviertes en alguien que no lleva tensiones innecesarias por delante. Al final, quizás el mayor regalo de esta frase no sea lo que hace a los demás, sino lo que preservar en ti, tu integridad espiritual, su claridad, tu habilidad para cruzar situaciones difíciles, sin fragmentarse. Cuando esto sucede incluso en medio del ruido del mundo, algo permanece intacto, un silencio interno, un eje firme, y es desde este lugar que cualquier relación, incluida la contigo mismo, puedes comenzar a sanar. Al final, la frase no es un truco, no es una técnica de comunicación, no es una estrategia para salir victorioso. Es un reflejo de algo más profundo, la elección consciente de preservar la armonía,
cuando todo invita a la ruptura. Cuando lo usas, no estás tratando de controlar a la otra persona ni el resultado de la situación. Simplemente estás asumiendo la responsabilidad del campo que habitas, por el clima que crea, por el tipo de presencia que ofrece al mundo, incluso, y sobre todo, en momentos difíciles. Hay una sabiduría silenciosa en reconocer que no todos los conflictos necesitan ser cruzados con palabras duras. Algunos piden gentileza, otros piden silencio, y algunos simplemente piden que alguien se niegue a seguir alimentando la fricción. Ese alguien podría ser tú. Con el tiempo, esta postura se convierte en un camino donde la fuerza no proviene de la rigidez, sino de la flexibilidad, donde el respeto no se exige, sino que se emana, donde el espíritu encuentra paso incluso en ambientes cargados. Quizás por eso funcione esta frase, porque ella no intenta cambiar a los demás, ella cambia el eje de momento, y cuando el eje cambia, todo lo que gira encuentra nuevo orientación. Usar esta frase es recordar que no eres solo una reacción, que hay un espacio entre el estímulo y respuesta, y que en este espacio vive algo precioso, la posibilidad de actuar en según lo que se quiera preservar, y no solo lo que se provocó. En el mundo acelerado en el que vivimos, donde los conflictos se multiplican y se repiten, la elección es casi revolucionaria, no porque sea ruidoso, sino porque es silencioso, no para imponer, sino permitir, no ganando, sino no perdiendo. Si has llegado hasta aquí, es posible que ya te hayas dado cuenta de que el verdadero poder de esta frase no es en las palabras que lo componen, sino en el estado interior que revela, un estado de atención, de reverencia al momento. Confía en que no es necesario resolver todo ahora. Es en este estado donde se abre el camino, un camino donde las relaciones respiran, donde el espíritu no se fragmenta con cada choque, donde puedes vivir la vida con menos peso y más claridad. Si este tipo de look tiene sentido para ti, apúntate y sigue caminando con nosotros por el camino del alma. Aquí, cada paso es una invitación al silencio atento, a la armonía posible y escuchando lo invisible que nos acompaña. Y tal vez, la próxima vez que surja un conflicto, recordarás, y si lo que llamamos el destino no es fuerza ni casualidad, pero solo el susurro de los kami que nos acompañan desde que nacemos,